Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Por la gracia del Señor estamos reunidos en esta noche en el proyecto, propósito y tarea que nos ha entregado el Señor de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no es porque nosotros lo hagamos, es porque el Espíritu Santo utiliza este medio para perfeccionar a los santos. El enseñar la palabra, transmitir el conocimiento de la palabra, le permite al Espíritu Santo usar una semilla viva en cada corazón para realizar el rema necesario, producir la revelación divina, generar la luz del Evangelio y transformar vidas. Y ahí estamos, estudiando Hebreos justamente. Hebreos capítulo 11. Entendemos que ya en un momento los hermanos van a empezar a ingresar. De eso se trata. Y perfecto, los vamos a esperar. Mientras tanto, vamos orando y le pido el favor al hermano Néstor que oremos presentando este tiempo al Señor, dándole la gloria a Él, la gratitud a Él y clamando para que sea Él con su Santo Espíritu guiándonos para que no seamos los hombres en nuestra condición humana o propósito, aunque sea noble, sino la voluntad de Dios la que se realice. Adelante, Néstor. Perfecto. Listo. Entonces, a lo que vinimos, a estudiar la palabra del Señor. Hemos puesto en manos del Señor esto, es el tiempo de Él, el propósito es de Él. Está Jonathan vinculado, Joyce, Floralba desde Madrid, Néstor desde la Gloria, Giovanni desde Madrid. Perfecto, gloria al Señor. Saludo a cada uno de ustedes, a sus casas, a sus familias. Superando lo mejor. Hebreos. Este es el estudio 54, 55, si no estoy mal. Ya voy perdiendo a veces la cuenta. Esto quiere decir que llevamos un poco más de un año estudiando Hebreos. Y ya casi terminamos. Pero nos hemos detenido a desarrollar un estudio muy particular en el capítulo 11. No porque querramos hacerlo, porque consideremos por intelecto personal que es necesario hacerlo, porque planteemos una exposición magistral de la Escritura por conocimiento exhausto de la misma. No, de ninguna manera. Solamente por la gracia de Dios estamos ahí en un feliz estancamiento.
si me permiten la expresión, deleitándonos con Hebreos capítulo 11. Y bajo el título El testimonio generacional de la fe, hoy vamos a desarrollar la enseñanza, el testimonio generacional de la fe. Y le voy a pedir el favor al hermano, Jonathan se salió, hombre, Floralba, por favor, Hebreos capítulo 11, versos 20 a 22. Hebreos 11, del verso 20 al 22. Hermana Flor, por favor. Amén. Hebreos 11, versos 20 al 22. Amén, amén. Perfecto. Generaciones. La fe trasciende generaciones. El ejemplo trasciende generaciones. La influencia trasciende generaciones. La enseñanza trasciende generaciones. El mandato de Dios pretende esto, porque son los padres quienes enseñan a los hijos y en consecuencia plasma un proyecto de vida para sus nietos y descendencia. Y ahí están las generaciones. Entonces hay un testimonio generacional de la fe en acción, de la fe que produce resultados, de la fe que enaltece a Dios. ¿Por qué decimos esto? La fe, hermosa familia, en su expresión más sublime, y lo digo así con ternura, en su expresión más sublime, no es un destello aislado, solitario, oportuno, transitorio, que se extingue con el último aliento de un hombre o de una persona. La fe de esa persona termina un ciclo cuando esa persona parte, pero la fe de esa persona trasciende sus generaciones o no trasciende. Esa fe es un fuego cuya luz ilumina el camino a través de los siglos. Y lo estamos viendo. Esa fe es un puente invisible, la verdad. Muy sólido. Que une la absoluta, total y clarísima fragilidad humana con los propósitos inquebrantables de Dios en la eternidad, para la eternidad. No podemos negar que a lo largo de la historia, los grandes peregrinos del Espíritu, expositores que han llevado el mensaje, que han sido testimonio del Dios vivo, no caminaron con la mirada puesta únicamente en sus propios días, en sus tiempos, sino que estas personas se convirtieron en eslabones de una preciosa cadena que se iba adelantando o iba creciendo, se iba prolongando. Estas personas, todas estas gentes, entendieron que sus convicciones en su presente forjarían el destino de quienes aún no habían nacido.
sus generaciones y muchos otros. Este es el misterio de la herencia espiritual, la verdad. Tal vez no lo podamos entender. Una antorcha que desafía al tiempo, al concepto humano, la intelectualidad del hombre, la vanagloria de la carne. Este es un misterio donde el eco de la oración, el coraje ante la prueba y la certeza de lo invisible se convierten en el mayor patrimonio, y mira la expresión que uso, patrimonio, que una generación puede legarle a la siguiente, que un padre puede legarle a su hijo, que un abuelo puede transmitirle a sus nietos, que una persona puede colocar allí para sus generaciones subsiguientes. El fundamento de lo anterior, esto parece como poético, pero estoy hablando de algo que es verdad, históricamente cierto, espiritualmente válido y está en el plan de Dios. La historia y el registro bíblico lo plantea y lo enseña. El fundamento de lo que hemos dicho lo establece entender que el soberano diseño de la gracia, lo que Dios estableció, y el testimonio en acción de la fe impactan vidas y trascienden generaciones. Eso está absolutamente evidenciado en la palabra. Por ello, nos encontramos en este capítulo 11 de Hebreos. Ahí estamos. Para comprender la magnitud de este legado de ejemplo y fe, necesitamos elevar la mirada hacia el arquitecto de ese plan divino. Y esto tiene una particularidad. La fe, en su esencia, en lo más intrínseco de ella, es un don soberano e intransferible que desciende directamente de los cielos para cada individuo. Dios le da a cada uno su medida de fe. Y eso no se lo podemos heredar a los hijos. Eso no se lo podemos transferir a nadie. Eso no se lo podemos prestar a nadie. De ninguna manera. No es posible, aunque quisiéramos. El apóstol Pablo lo deja muy claro en una enseñanza que transmite Efesios 2.8. El apóstol escribe en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Cuando es un don de Dios, una merced de Dios, un regalo de Dios, pero de carácter personal, intransferible. Ningún hombre puede inyectar la salvación en el alma de otro. No podemos. Es personal, es Dios. Es un regalo de Dios para las personas. Y los dones los da Dios a cada persona. Y la fe se la da Dios a cada persona. Ahora, ojo con esto. Lo que hagamos con esos dones, como usemos la fe, es diferente. Ahí las cosas cambian. Ahí sí nos podemos ayudar. Ahí sí podemos ser un cuerpo. Ya las cosas toman otra dimensión. Es que el hermoso plan de Dios previó cómo esta gracia se manifestaría en el transcurso del tiempo. Cómo esa fe trascendería en el curso del tiempo. Miren, atención. Pongamos atención a esto. Lo que se transfiere de padres a hijos no es el don de la fe en sí mismo. No, esto lo da Dios a cada uno.
lo que se transfiere, lo que se transmite, lo que se evidencia, es el testimonio vivo y la evidencia de esa fe en acción. Eso es lo que la gente ve en nosotros. Es lo que la congregación ve en su pastor. Es lo que los hijos ven en el padre. Es lo que la esposa ve en su esposo. Y así permanentemente. La fe en acción. Es el marco inquebrantable del ejemplo. Esa enseñanza silenciosa, sin palabras, que a través del ejercicio de la fe se transmite. Y es tan silenciosa que honra el principio sublime cuando dice que tus hechos hablen tan alto, que tus palabras no se escuchen. Es la integridad en la prueba, la obediencia en la aflicción, la paz en la tormenta. Todo esto queda grabado en el alma de la descendencia, de los que ven, de los que escuchan, cercanos o no cercanos, familiares o no familiares, porque siempre estaremos observados. O sea, que vivir la fe, poner la nación, es una acción de responsabilidad que constituye un gesto de solidaridad y una manifestación de amor por las almas. Porque a través de mi ejemplo, hay gente que llega a Cristo. Así yo nunca les haya hablado del Evangelio, con palabras, pero mis acciones, en donde está la fe involucrada, la obediencia sustentando esa fe, es la que usa el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Hebreos 13, 6 al 8 dice esto. Atención. Hebreos 13, 6 al 8. Me excusan por favor que tengo un malestar de garganta aún. Hebreos 13, 6 al 8 dice así. De manera que podemos decir confiadamente, sigan con cuidado esto que dice Hebreos 13, 6 al 8. Le voy a pedir el favor, a ver Joyce, por favor, es posible que este versículo lo abras en una traducción viviente, en un lenguaje actual, una versión del lenguaje actual, por favor. Gracias. Hebreos 13, 6 al 8. De manera que podemos decir confiadamente. Esto es una afirmación. Es una declaración de total seguridad. ¿Qué es lo que podemos decir confiadamente? Esto. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Punto número 1. Contundente el llamado a actuar con esa fe y esa convicción. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí, empezando acá, en este verso 6, podemos ir en este momento a Isaías 41. Vamos un momento a Isaías 41. Pongámonos un momentico en modo Isaías, Antiguo Testamento, verso 41. Y no es el 41:10 como de pronto alguien pensó. Es el 41:13 para ser más específicos. Es que este segmento que empieza en el 9 realmente, en el 8, termina en el 13, en el 14 de hecho. Pero el 12 el 13 es sustancialmente sólido en la declaración. Dice acá el 13. Porque yo Jehová soy tu Dios. Yo creo que eso merece un amén. Yo declaro amén.
Proclama amén. Digo amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Él nos sostiene. Él nos dice, si tú me permites, yo te sostengo. Él no está diciendo, si quieres, si te parece, piénsalo, aquí estoy para sostenerte. No, Él está diciendo, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así de contundente es la declaración divina. Por eso Hebreos 13, 6 al 8 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ahora agrega, acordaos, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Y pone como referencia al pastor. Aquí podemos citar también, porque podemos amoldar la escritura, al padre de familia, al esposo, al líder. Para el caso de Colombia, a nivel nacional, nuestro presidente. Así de claras son las cosas. Acordad de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y remate el segmento diciendo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que el verso 8 es el sustento absoluto, total, pleno a lo que está expresado en el 6 y en el 7. Y lo hemos, digamos, enriquecido con Isaías 41, 13. Ahora, ¿cómo dice en otra versión, Joyce, por favor? Amén. Cuando la escritura dice que sigan el ejemplo de su fe, nos está diciendo con claridad que el ejercicio de nuestra fe, la fe práctica, la fe en acción, es un ejemplo. Por eso trasciende generaciones. ¿Sabe lo que está citando Hebreos, allá a la altura del verso 11, versos 20, 21, 22? Es coherente con el plan divino, o sea, es Dios quien está ahí presente. ¿Estamos de acuerdo? Porque está hablando de la trascendencia de las generaciones. Lo que sucede es que en su presencia, Dios direccionó, orquestó, dirigió que su gracia, al operar en un creyente, al actuar en el creyente, generara un rastro visible capaz de atravesar las edades. Se llama testimonio, legado. Paréntesis. ¿No te gustaría? A ver, paréntesis. Y me van a responder ya con manita, con no sé, un chulito, alguna cosa. Si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, tranquilo, no hay problema. No vamos a pelear por eso. ¿No le parece como realmente meritorio, motivante, más que meritorio? Meritorio no, quitemos la palabra meritorio. Motivante. De verdad reconfortante pensar que a la vuelta de unos, a ver, pienso yo, en caso personal, por ejemplo, de entre unos 60 años, uno de mis nietos en un comentario diga, mi abuelo fue un ejemplo de fe
de obediencia ante Dios. Mi papá siguió ese ejemplo. Y hoy yo estoy en el Evangelio porque el Dios lo quiso así y porque permitió que mi abuelo sembrara una semilla que hoy yo también estoy beneficiándome de ello. Si estamos hablando claro, nuestras generaciones, al operar en el creyente esa gracia, genera un impacto que trasciende edades. Porque Dios ató su fidelidad a este diseño intergeneracional, tal como lo proclamó Moisés al decirle a su pueblo y que quedó registrado en Deuteronomio 7:9. Ahí en Deuteronomio 7:9 dice la escritura, dice así, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ojo, miren esa secuencia que aclara, dimensiona, definitivamente enfatiza de quién está hablando. Conoce, pues, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Y eso no se quedó solo para Israel. Eso trasciende al pueblo de Dios. Y llega a nosotros, que somos su iglesia. O sea, es válida para nosotros. Eso es un legado vivo. Y el Nuevo Testamento presenta también un ejemplo de estas generaciones. Del ejemplo, del testimonio, del llamado conciencia que hace Dios de tomar en referencia la responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones. Eso es muy importante, hermano, hermana. Muy importante. No solo nuestros hijos, también nuestros nietos, bisnietos, de ahí para allá, lo que Dios permita. Los niños de la escuela dominical. Dios conoce su futuro, nosotros no. Pero somos instrumentos de Dios para que esos niños tengan generaciones que honren a Dios. Por eso están bajo nuestra responsabilidad, como pastores, como ministros de alabanza con los niños que están en el grupo de alabanza, como líderes de jóvenes, etc. O sea, donde quiera que Dios nos coloca. Por eso hay ejemplo que es un legado y se constituye en un ejemplo vivo para un legado vivo. Loida y Eunice, lo hemos leído, seguro que lo hemos leído, allá en Timoteo. No hay ilustración más tierna de verdad, pero a su vez contundente, de una verdad que ahí se expresa. Y es que en el eco de la gracia, en esa vida del joven Timoteo, Pablo presenta un trascendente mensaje y registro que llama a reflexión. El apóstol Pablo expresa cierto asombro ante el poder del testimonio intergeneracional, el impacto de los mayores hacia sus generaciones. Y dice en 2 Timoteo 1:5, por favor, Joy, lo buscas en otra versión. 2 Timoteo 1:5. Dice 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria, atención a esto. 2 Timoteo 1:5. Léalo despacio, con cuidado. Saboree la palabra. Deleites en la palabra. Reciba con deleite la palabra. Trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti. Atención, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, la generación joven, su mamá y su abuela. Fe no fingida. No una fe que se transfiere como un elemento de herencia por testamento. No, una convicción que se transmite por convicción y ejemplo. ¿Cómo dice en otra versión, Joyce? Amén. Loida y Eunice. No tenían ellas el poder de otorgarle la salvación a Timoteo. De ninguna manera, eso es clarísimo. Eso es de Dios, del Espíritu Santo, la obra de la cruz. Está claro. Pero moldearon el corazón de Timoteo con el cincel de un testimonio irreprochable. Su fe no fingida. No fingida. No era un elemental o mero discurso religioso. No. Era la evidencia palpable de Dios gobernando sus decisiones diarias, permanentemente guiadas por el Espíritu. Sus devocionales, sus ejemplos, su oración, sus ayunos, sus acciones, el carácter de Cristo formado en esa persona para enfrentar las adversidades propias de la vida y enfrentar la buena batalla de la fe. Ejemplo, testimonio. Todas estas personas mayores nos invitan a nosotros, y es lo que transmite Hebreos, y lo que hemos leído, a entender que necesitamos crear como un ecosistema de gracia en el hogar. Es como preparar un terreno que se riega con acciones de fe para que a su debido tiempo la soberana acción de Dios llegara con su palabra de vida y germinara con poder en las siguientes generaciones. Hermano, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer en nuestros descendientes, pero ellos deben tener en su corazón y en su registro histórico, en su memoria, un recuerdo de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su tío, de su hermana, de su hermano, de su esposa, de su amigo, de su jefe, de su vecino, yo no sé quién, pero un ejemplo que le permita recordar que alguien un día evidenció la gracia de un Dios de poder y de amor. En consecuencia, y siendo coherentes con lo que se ha venido enseñando, ahí en Hebreos 11, del 20 al 22, aparecen los patriarcas. Y aparecen en ese ejercicio más bien de trascender con sus acciones de obediencia y fe. Una obediencia clarísima que responde a una fe evidente.
una evidencia de una fe que trasciende. Estaban ahí, obedeciendo a Dios. Y no se puede negar que en esas acciones la soberanía de Dios está en ejercicio también. Ahí está también la soberanía de Dios. Lo que sucede es que a partir del verso 20 de Hebreos 11, el autor sagrado, el autor de Hebreos, le da un matiz particular al registro bíblico, porque señala las proezas individuales de estos patriarcas que marcaron la línea a seguir, porque respondían al plan divino proclamado en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Porque eso tiene su sentido y su coherencia en el plan de Dios. Y con ello nos mostraron cómo el ejemplo inquebrantable conquista la barrera de la muerte, supera terribles obstáculos y trasciende. Y Dios ahí está como poderoso gigante. Dios ahí va respaldando. Dios se sigue manifestando. ¿Qué pasa acá? Mire. Hay tres dimensiones fundamentales de esta herencia, matizada por hechos concretos. El primer aspecto está en la evidencia, en el hecho de muerte, que registra el verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Una bendición sacerdotal con un matiz escatológico, profético. Isaac, Jacob y José. Ojo, Isaac, Jacob y José. Estos patriarcas tuvieron muchos hijos, cantidad de descendencia, pero había una línea definida por Dios, claramente establecida por Dios, para llegar a la simiente de la mujer. Y a través de toda la historia del registro bíblico, ese camino se siguió, el camino de Abel, no el camino de Caín. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, pero muy importante tomarlo en cuenta. Por ello Isaac, Jacob y José, reitero esos tres nombres, Isaac, Jacob y José, no vieron el cumplimiento total de las promesas de Dios en sus vidas. No las vieron. De hecho, podríamos ir más atrás, hasta Abraham. No vieron la totalidad de las promesas. Sin embargo, la convicción de estos hombres, la vehemencia de estas personas, la obediencia de estos patriarcas, la fe de estos ejemplos de hombres de fe justamente, produjo acciones contundentes que marcaron la historia, claramente establecido. En sus últimos momentos, apoyados sobre sus bastones, bendijeron a sus hijos y dieron instrucciones sobre sus huesos. El caso de Isaac, Jacob y José sobre los huesos en particular. Acciones de obediencia a Dios y bendiciones proféticas y escatológicamente válidas en el plan divino. Ejemplos de certeza absoluta, guiados por Dios, demostrando, ojo con lo que voy a decir, atención a esto, demostrando sin titubeos, al borde ya de partir,
ya en su momento final, su total obediencia a Dios, su fe. Y convirtiendo eso en una antorcha que iluminó a quien recibió esa palabra. A quien fue bendecido con esa declaración. Eso es poderoso, hermano. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, a sus nietos, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, su bastón. Se incorporó en su lecho prácticamente de muerte. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¡Ay, Dios! ¡Qué palabra! ¡Qué evidencia! La fe de Isaac sobre las cosas venideras. Parémonos un momento ahí en Isaac. Ahí en el verso 20. Un Isaac anciano, cegado, con afecciones ya no solo físicas, sino hasta espirituales. Tenía un afecto carnal hacia Esaú, muy allegado a su hijo Esaú, pretendiendo direccionar, pues siguiendo el orden institucionalizado hacia Esaú. Pero Dios tenía otro plan. Sin embargo, esa esencia de fe de Isaac terminó brillando, resplandeciendo en un momento crucial, ya llegando a su final. Porque Isaac descubrió al final de sus días, ojo con lo que voy a decir, Isaac al final de sus días, al final de sus tantos años de vida, descubrió que la soberanía de Dios es inquebrantable. Porque Dios permitió y estableció que Jacob recibiera la bendición. No Esaú. ¿Y qué pasó? Atención. En lugar de maldecir la situación, protestar o rebelarse, en lugar de discutirle a Dios, su fe se activó. Un momento de lucidez espiritual. Porque él sometió sus preferencias naturales y tradicionales a los propósitos soberanos de Dios. Y ratificó la bendición profética declarada sobre Jacob. Dijo, yo lo bendije y será bendito. No echó para atrás lo que proclamó, porque era palabra válida que venía desde el cielo. ¿Por qué esto? Porque la fe auténtica que enseña y trasciende reconoce el gobierno soberano de Dios y profetiza con autoridad las cosas venideras, asegurando la continuidad del linaje de la gracia, lo que Dios definió. En otras palabras, cuando Isaac bendice a Jacob de esa manera, le ha entregado a Jacob una responsabilidad impresionante.
porque le ha dejado ver a Jacob una de las mayores enseñanzas que este hombre haya podido recibir. Porque le mostró cómo Dios rompe los paradigmas, supera las tradiciones y deja en claro quién es el soberano. Y no era Esaú, era Jacob. A pesar de todo lo que pasó con Jacob y lo que había alrededor, empezando por lo que implica, o implicaba más bien, su nombre. Está trascendiendo generaciones. Y miren lo que vino después de con Jacob. Las 12 tribus. O sea, imagínense quizás se hubiese revelado. O Jacob se hubiese doblado y decir, no, mi hermano, mejor él, yo no. Estaba en desarrollo el plan de Dios. Estaba formándose, estaba en proyección las 12 tribus. Esto quiere decir la nación de Israel, para que entendamos más claramente. Y Jacob, dice en el 21, vuelvo a leerlo. Por su fe Jacob, al paso de los años, bendijo a cada uno de los hijos de José. Hay una riqueza exegética muy especial acá. Bien especial. Sumamente especial. Jacob cruzando sus manos para conferir la bendición principal al hijo menor, no al mayor. José le ha colocado los niños de tal manera que su mano derecha, la mano derecha de Jacob, cayese sobre el hijo mayor de él. Porque era la tradición, era la costumbre. José no lo hizo por preferencias, de mala intención, no. Estaba llevando a cabo lo que él creía que era correcto, la costumbre y tradición. Pero Jacob cruzó las manos. Y su mano derecha, que implica autoridad, señorío y majestad, fue puesta sobre el hijo menor de José, Efraín, y no sobre el mayor, Manasés. Y esto evidencia que los galardones del Espíritu no se otorgan por derechos de primogenitura, tradiciones o costumbres de orden natural. No. Sino que están establecidos en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, y están dados por la gracia electiva de Dios. Dios elige. Pero el detalle sobresaliente acá, de un impacto escatológico y espiritualmente profundo, es que dice, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado en su bastón. No se podía sostener de pie por sí mismo. Pues se apoyó en su bastón para poder bendecir al hijo menor de José y trascender a una generación, transmitiendo esa obediencia y cumpliendo el propósito de Dios. Su fe en acción, su obediencia evidente. Impactante. Ese bastón de Jacob correspondía a una herramienta inseparable para el pastor nómada en aquel entonces. A Jacob le recordaba su trabajo como pastor, pero también le recordaba su cojera física cuando luchó con el ángel de Jehová en Peniel.
también representaba ese bastón, el peregrinaje de un hombre que había dejado de confiar en sus propios engaños y recibió el cambio de nombre para depender absolutamente de la misericordia de Dios. Al morir, Jacob en su acción de fe no estaba exigiendo riquezas, nada, sino que se inclina en reverencia profunda, adorando a Dios que lo sustentó y entregó su espíritu. Pero cumplió su tarea. Hizo una delegación generacional. Evidenció su fe. Sus nietos lo habían visto y en el último momento de su vida recibieron lo que tenía para darles. Y José es un testimonio escatológico con lo que él proyectó con sus huesos. Está en el verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cualquiera dirá, pero ¿cuál es el problema de los huesos? No se podía enterrar y listo. Pues de alguna manera sí, pero en virtud de la gracia y el favor divino no. Tiene una razón, un porqué y un para qué. Este segmento patriarcal termina con la acción de José de una manera majestuosa. ¿Por qué razón? José había alcanzado la cúspide del poder imperial en Egipto. En el orden humano ya había llegado a un límite insuperable, no podía pasar de ahí. Había llegado a un nivel inusual, tal vez exclusivo. Primer ministro de Egipto, la potencia de ese entonces. Era como el Marco Rubio de ese entonces, para que me entiendan. La máxima potencia económica y militar de la época. Y José era el segundo a bordo. José poseía todas las credenciales del mundo de entonces, riquezas y favor del imperio faraónico para tomar decisiones sobre su futuro eterno, digámoslo así. Pero más allá de eso, al aproximarse a su muerte, ya percibiendo su muerte, este hombre tuvo digo yo, dedujendo en virtud de lo que la palabra enseña, una dirección de Dios para tomar decisión. Y su fe se eleva por encima de las mismas pirámides egipcias y las costumbres egipcias para anclarse en la promesa abrahámica, en la promesa de sus ancestros, en la promesa de su pueblo, en la promesa de su Dios. José perfectamente hubiese podido terminar enterrado con una pirámide en su honra. Una pirámide en su honra. Pero él no caminó con ello, rechazó eso. Es que José expuso una claridad profética impecable, total. Porque José menciona el éxodo de Israel. Él profetiza el evento redentor que no ocurriría sino hasta 400 años más tarde en la historia bíblica, cuando ya el nombre de José no era considerado en los registros de Faraón. E imparte un mandamiento inviolable respecto a los restos mortales, sus huesos. O sea, José rechazó rotundamente recibir un funeral de estado egipcio y quedar enterrado en una tumba debajo de una pirámide. Ordenó que su cuerpo fuera embalsamado, pero no mantenido en una pirámide, sino en un ataúd visible.
que le recordase al pueblo esa instrucción que le había dado. Los huesos de José era una memoria para el pueblo que un día debían salir de Egipto. José, cuando dio la instrucción al pueblo que sus huesos debían ser llevados a la tierra que Dios les había prometido, les estaba profetizando que un día iban a salir de Egipto, que iban a salir y salieron. Durante esos 400 años, todos sabemos, la historia bíblica señala cómo el pueblo de Israel terminó siendo esclavo, humillado. Y cada vez que vivían esos momentos también, seguramente miraban ese ataúd de José, donde están los huesos de José, y decían, José nos dijo que lleváramos sus huesos a la tierra que Dios nos dio. Un día vamos a ir a la tierra. Aliento, ánimo, fortaleza, fe. Miren la manera como José transmitió la fe a sus generaciones a través de la orden de que se llevase sus huesos a la tierra prometida, a la tierra que Dios les prometió. Y que no quedarían en Egipto. O sea, no quiere decir, José, que no, el pueblo de Israel no se iba a quedar en el mundo, sino que iba a ser llevado a la tierra del Dios eterno. No iban a quedar en esclavitud. Iban a ser libres. El mundo pecador no iba a ser el destino final. La libertad de Cristo la iban a conocer. Y eso nos compete a nosotros también, a nosotros también. Porque si ese pueblo no sale de allá, nosotros no conocemos la salvación porque el Redentor no nace. La simiente de la mujer no llega. Entendemos cómo esas acciones de fe están en el plan de Dios para cumplir lo prometido, lo profetizado y lo establecido desde Génesis 3:15. Esto es increíble. José le estaba diciendo a los hebreos que Dios estaría atento y los visitaría y los sacaría. O sea, la fe de José transformó sus huesos en un monumento profético, en un llamado profético, en un ánimo profético. Dios, es increíble, de verdad, lo que Dios hace por su pueblo. Santo Señor de los cielos. Y nosotros somos beneficiados del ejemplo de estos patriarcas, de la trascendencia de la fe de esos patriarcas, de la obediencia de esos patriarcas. Porque cuando se analiza esta secuencia patriarcal de fe, esa trascendencia de generaciones, es una constante que se entiende en la justificación. Se termina entendiendo en la obra de la cruz y en la justificación del hombre perdido y muerto en delitos y pecados. Porque entonces vemos cómo Dios ha operado a través de las generaciones, a través de todo el registro histórico que la Biblia transmite, para llegar a la cruz, la tumba vacía, la ascensión, derramamiento del Santo Espíritu de Dios y la proclamación de la justificación para ti y para mí, o sea, la iglesia. Sí, me estoy explicando o estoy muy enredado. Lo que pasa aquí es que a lo largo de las generaciones se superaron todas las limitaciones de orden biológico. Se dejaron de lado todos los apegos emocionales. Se pasó por encima de la opulencia secular. Se conquistó la barrera misma de la muerte mediante la esperanza de la resurrección y la patria celestial. Era necesario que estos patriarcas trascendieran con su fe sus generaciones, para que un día
el Señor Jesucristo resucitara de la tumba y subiera a los cielos para que tú y yo hoy estemos aquí hablando del libro de Hebreos capítulo 11. Es increíble, hermano, cómo esa fe que trasciende, cómo esa fe que supera los tiempos, cómo esa fe que evidencia ejemplos, es un testimonio generacional absolutamente. Que sea Dios guiándonos para entender que tenemos una gran responsabilidad de obrar en nuestra fe, en esa fe que Dios nos dio, honrando el nombre de Cristo, pensando que los que nos miran y los que no nos miran hoy, pero van a enterarse de nosotros mañana, en el tiempo, tomarán como referencia también lo que hoy nosotros estamos sembrando. Para alabanza y gloria del nombre del Señor. Giovanni, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor. Amén, amén. Con la gracia del Señor, en 8 días continuamos. Un abrazo en Cristo, saludos a todos. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.